A continuación van a poder escuchar el programa Voces de la Esperanza, dirigido por Emmanuel Lehmann. Sed muy bienvenidos, mi nombre es Emmanuel Lehmann y seré una noche más vuestro locutor en una nueva entrega de Voces de la Esperanza. Hablemos de adicciones. Oye, y hoy, si me lo permitís, vamos a salirnos ligeramente del formato habitual. Hoy no vamos a tener entrevista ni testimonios como tal, pero vamos a narrar lo que algunos han llamado el mayor descubrimiento social del siglo XX. La historia de los 12 pasos, un método con el que millones de personas con problemas de adicción se recuperan diariamente y que, por tanto, ha salvado la vida de muchas generaciones de adictos desde su redacción en diciembre de 1938 en un apartamento del 182 de la calle Clinton en Brooklyn, Nueva York. Le he pedido a mi buen amigo y experto en la materia, Toni Carrera, de Barcelona, a que se una a nosotros para ayudarme a contar esta epopeya que no muchos conocen y que estoy seguro inspirará a muchos de nuestros queridos oyentes. Buenas noches, Toni, y bienvenido a los estudios de Radio María en Madrid. Buenas noches, Emmanuel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y también quisiera saludar, por supuesto, a nuestra buena amiga Andrea Bosque, colaboradora del programa. Buenas noches. Qué alegría volver a verte. Sí, yo también. Y, cómo no, a Mónica Martínez, que nos acompaña esta noche en control de sonido. Oye, Mónica, ¿qué te parece si por una vez cortamos nuestra sintonía y ponemos música que nos ponga un poquito más en situación? Hombre, esto es mucho mejor. Vamos a imaginarnos. Estamos en Nueva York en la década de los 50. Un hombre camina por las calles con el escepticismo grabado en el rostro. Se llama Joseph Kessel. Kessel no es un hombre fácil de impresionar. Es un corresponsal de guerra legendario, autor de la famosa novela El León, miembro de la Academia de la Lengua Francesa. Ha cubierto desde la Revolución Rusa, ha estado en las trincheras de las dos guerras mundiales, ha convivido con traficantes de esclavos en el Mar Rojo y hasta con guerrilleros en Afganistán. Kessel ha buscado durante toda su vida el acontecimiento, aquello que define la grandeza o la miseria de la condición humana. Imaginaos, llega a un humilde sótano en la calle 24 de Manhattan. Va a investigar a un grupo de personas que dicen haber encontrado la solución al alcoholismo. Él, que ha visto caer imperios, espera encontrar, un centro de caridad, un grupo de fanáticos o un lúgubre hospital. Pero es que lo que encuentra le deja mudo. En su libro titulado Alcohólicos Anónimos, publicado en 1960, Kessel escribe algo que hoy, más de medio siglo después, sigue poniendo la piel de gallina. Y leo: he recorrido el mundo buscando la noticia más relevante, el drama más intenso, la victoria más absoluta. Y confieso que nunca, en ninguna parte, he visto nada que se compare a lo que sucede en estas salas. He visto a hombres que estaban muertos, literalmente desahuciados por la ciencia y la sociedad, regresar a la vida. He visto la mayor victoria del espíritu sobre la materia. Esta es, posiblemente, la aventura más noble de nuestro tiempo. Y bien, ¿qué fue lo que vio Kessel? Pues vio a un juez de la Corte Suprema sentado junto a un estibador del puerto, vio a un ateo convencido abrazando a un creyente, vio a hombres y mujeres que, habiendo perdido toda dignidad, recuperaban el brillo en los ojos solo con la fuerza de la palabra compartida. Kessel comprendió que estaba ante un hito de la humanidad. No era una medicina, no era una ley política, era un sistema que permitía que el dolor de una persona se convirtiera en la medicina de otra. Hoy, en este especial de Voces de la Esperanza, vamos a seguir los pasos de Kessel. Vamos a desgranar cómo se logró esta proeza. Viajaremos desde los primeros intentos fallidos de los washingtonianos en el siglo XIX
Pasaremos también por el despacho del famoso Dr. Carl Jung en Suiza y llegaremos a una tarde lluviosa de 1935 en Akron, Ohio, donde dos borrachos desesperados, Bill y Bob, se sentaron a hablar y sin saberlo cambiaron el destino de millones de seres humanos. Bienvenidos a la historia de los 12 pasos. Bienvenidos a la Odisea de la Esperanza. Tony, pero vamos a ver una cosa. ¿Cómo llegamos a ese sótano que tanto impresionó a Kessel? Bueno, Manu, como todo granito, pues este también tiene sus precursores, sus héroes caídos y sus lecciones aprendidas a sangre y fuego. Uh-huh. Muchos creen que la idea de que un alcohólico ayuda a otro nació con Alcohólicos Anónimos, pero es que no es así. Tenemos que retroceder casi 100 años antes del encuentro de Bill y Bob. Más precisamente a 1840, en Baltimore, en el estado de Maryland, en la costa este de los Estados Unidos. Allí se reunieron 6 bebedores empedernidos en la taberna Chase, bautizada así por Samuel Chase, firmante de la Declaración de Independencia. Anda. Y juntos decidieron dejar de beber. Es irónico a la vez que profético, en un lugar que honraba la libertad de una nación, que 6 hombres decidieran declarar su propia independencia contra la esclavitud de la botella. Se hicieron llamar la Sociedad de Washington, o como los conocemos comúnmente, los Washingtonians, o washingtonianos en español. Resulta revolucionario en el contexto social de entonces, en una época donde al borracho se le despreciaba. Estos hombres empezaron a dar testimonios públicos de su recuperación. De hecho, no tenían una estructura, solo tenían su experiencia. Uh-huh. Y bueno, en apenas un par de años ya llegaron a contar casi con 500,000 de miembros. 500,000 de personas sobrias en el siglo XIX. Madre mía. Oye, Andrea, y estamos en la era de Abraham Lincoln, o sea, es el 16º presidente de los Estados Unidos, más conocido por abolir la esclavitud, ¿verdad? Eso es, Emanuel. De hecho, Lincoln, con una sensibilidad extraordinaria, afirmó que aquellos que intentaban ayudar a los sufrientes mediante reproches constantes o condenas desde una supuesta superioridad moral, fallaban inevitablemente. Él decía que el corazón humano es un laberinto que no responde a la fuerza ni al juicio severo, sino a la suavidad y a la amistad. Vaya, qué bueno. Afirmó, sí, que los Washingtonians tenían éxito porque no eran jueces, sino campeones que habían luchado la misma batalla. Incluso comparó la sobriedad con la libertad política. La verdadera revolución de un hombre es recuperar, con la ayuda de sus iguales, el dominio sobre sí mismo. ¡Qué maravilla! O sea, sin embargo, hoy casi nadie lo recuerda, ¿eh? ¿Qué ocurrió? Seguramente os preguntaréis. ¿Cómo pudo desaparecer un movimiento de 500,000 personas? Tan masivo, ¿no? Claro. En aquel entonces. Pues la respuesta es una de esas lecciones, las más valiosas de esta aventura. Porque ellos olvidaron su propósito primordial. Es decir, la ayuda mutua entre alcohólicos basada en el testimonio personal. Podríamos decir que se emborracharon de poder y relevancia social. Yeah. Empezaron a dividirse por cuestiones políticas. Pues había unos que serían abolicionistas, otros que no lo eran. Había unos que querían unas leyes de prohibición total. Otros preferían la educación. Empezaron a pelearse ellos mismos en los periódicos. El yo y la opinión devoraron lo común. Y fue en menos de una década la sociedad de Washington se desintegró. Aquellos miles de hombres regresaron a las tabernas. Pero, como ocurre en la ciencia, ese fracaso dejó un mapa de lo que no se debía hacer. Eso es, Tony. Tras el fracaso de los washingtonianos, el mundo entero entró en una era de unos 80 años de oscuridad clínica para el adicto. 8 décadas donde al alcohólico se le encierra en manicomios, se le trata con morfina, creando así una doble adicción, o directamente se le dejaba morir en la calle. Tremendo. Pero bueno, no se me vengan abajo, porque la ayuda vendría de donde nadie lo esperaba. Y es que a las orillas del lago de Zúrich, y en la figura del discípulo más brillante de Sigmund Freud, Carl Jung. Y aquí entra en nuestra historia un tal Roland Hazard. Quédense con el nombre.
un industrial de Rhode Island, rico, culto, poderoso, respetado, pero que tenía un secreto que lo estaba matando. No podía dejar de beber. Tras agotar todos los recursos en Estados Unidos, cruza el Atlántico en 1931 para buscar a Carl Jung, pionero de la psiquiatría moderna y maestro de la psicología analítica, para ver si él era capaz de descifrar esta mente enferma que tenía, ¿no? Roland se somete a un análisis intensivo con Jung durante un largo año, imaginad, diseccionando cada trauma, cada sueño, cada complejo del millonario americano. Al terminar, Roland se siente curado, se despide de Jung y se embarca de vuelta. Pero es que antes de llegar a casa, en una escala en París, vuelve a beber. Y además lo hace con una compulsión destructiva. Pobrecito mío, humillado, Roland regresa al despacho de Jung, quien, en un acto de humildad profesional asombroso, mira a Roland a los ojos y le reconoce. Roland, no puedo hacer nada por ti. Eres un alcohólico de tipo crónico. Tu mente ha creado una defensa infranqueable contra la psicología. Para la ciencia eres un caso perdido. Bueno, aterrado, Roland le pregunta si hay alguna esperanza. Y aquí Jung nos da una clave que nos va a servir para el resto del programa. Solamente si logras una experiencia espiritual o religiosa transformadora, necesitas un cambio de personalidad total. No una idea sobre Dios, sino una experiencia de lo sagrado que sea más fuerte que tu deseo de beber. Y aquí, queridos amigos, es donde la ciencia da un paso al lado para dejar pasar a la espiritualidad. Sí, de hecho aquí hay una anécdota súper interesante porque Jung acuñó entonces una frase spiritus contra spiritum, un juego de palabras en latín que viene a decir que el espíritu o la espiritualidad es la única medicina contra los espirituosos, es decir, las bebidas alcohólicas. Increíble, qué gran verdad, spiritus contra spiritum. Y bien, cuando Roland Hazard salió del despacho de Carl Jung en Suiza, llevaba consigo una sentencia de muerte clínica, es verdad, pero también una semilla de esperanza. Jung le había dicho que solo una experiencia espiritual podía salvarlo. Pero, claro, ¿dónde se busca algo así en el siglo XX? ¿A quién acude un hombre de negocios que ha perdido la fe en la ciencia? Pues Roland encontró la respuesta en un movimiento que estaba sacudiendo por aquel entonces a las élites de Europa y América, los grupos Oxford. Andrea, ¿de dónde viene el nombre? Bueno, pues a pesar de lo que pueda parecer, no tienen nada que ver con la Universidad de Oxford. Su fundador, el pastor Franz Buchmann, un pastor de raíces suizas, había tenido una revelación años antes en Inglaterra. Comprendió que el gran cáncer de la humanidad no era la falta de doctrina, sino el egoísmo. El hombre moderno se había convertido en su propio Dios y esa era para él la raíz de su infierno. Llevó su mensaje a la Universidad de Oxford en los años 20. Los estudiantes se entusiasmaron tanto que empezaron a viajar para difundir sus ideas, que buscaban aplicar las ideas del cristianismo a la vida práctica. En un viaje a Sudáfrica, la prensa vio a estos jóvenes cultos y brillantes y los apodó el Grupo de Oxford. El nombre pegó tanto que Buchmann lo adoptó oficialmente, aunque su origen real estaba en un pequeño movimiento llamado Comunión de Vida Cristiana. Vale, cuéntanos, Tony, un poquito más acerca de estos grupos, por favor. Bueno, a ver, para entender los 12 pasos hay que entender los grupos Oxford, o lo que sería una hermandad cristiana del primer siglo, como le gustaba llamarlo a su fundador. Para que os hagáis una idea de lo que hacían estos grupos, no eran reuniones en parroquias, eran más bien fiestas de salón. Franz Buchmann reunía a estudiantes de la Universidad de Oxford, a diplomáticos y a industriales en las salas de estar de hoteles de lujo, o en casas particulares incluso. Su estrategia pues era bastante audaz para la época, porque si logras cambiar a los líderes, el cambio llegará a las masas. Yeah. Pero para cambiar proponía una tecnología espiritual que para la época era casi escandalosa: la honestidad absoluta. Vaya. Lo que Roland Hazard encontró allí fue un método práctico en 4 pasos que Buchmann llama el programa. A ver si hago memoria y los puedo desgranar de manera resumida. El primer punto
consistía en admitir tus propias faltas en voz alta ante otro ser humano. Romper el secreto era romper el poder del defecto. Ujú. El segundo punto era la guía, lo que se aplicaba a la guía, que consistía en sentarse con papel y lápiz en silencio absoluto, y era su forma de decir: Señor, mis planes han fracasado, escribe tú los de hoy. No era solo pedir a Dios, sino dejar a que Dios les diera una hoja de ruta práctica para las próximas 24 horas. Interesante. El tercer punto era el de reparar el daño causado. No bastaba con pedir perdón, simplemente. Si habías robado, pues devolvías el dinero. Confesabas la verdad a quien habías mentido. Y el último punto era aplicar los principios de honestidad, pureza, desinterés y amor. En este caso no eran sugerencias, eran el listón contra el cual medías cada uno de tus actos. Rowland se sumergió en este laboratorio de transformación. Allí, entre los hombres que buscaban la perfección moral, él encontró la sobriedad. En fin, los grupos Oxford aportaron el germen de esto que se llamó posteriormente el programa de 12 pasos, lo que le llamamos el cómo, el how en inglés. Cómo limpiar la casa, cómo reparar el pasado y cómo vivir un día a la vez en contacto con algo superior que uno mismo. Sin embargo, pues faltaría, ¿no?, una pieza fundamental. Ujú. Los grupos Oxford eran para pecadores, para gente que quería ser mejor, pero el alcohólico no solo quería ser mejor, el alcohólico se estaba muriendo. Había una urgencia. El mensaje de los grupos Oxford era demasiado pulcro para el hombre que vive en el fango. Hacía falta que un alcohólico tomara esas herramientas y las adaptara al lenguaje del fracaso absoluto. Rowland comprendió que esta tecnología podía ser destilada. Sin esto, la visión de Bill Wilson nunca hubiera podido producirse. Y aquí, Andrea y Emmanuel, la cosa se pone muy interesante. Ya veo. Si te acabas de incorporar a Radio María, permíteme darte la bienvenida. Estás escuchando Voces de la Esperanza. Hablemos de adicciones. Ha dicho Tony, has dicho una palabra, o el nombre, perdón, muy importante para este programa. Bill Wilson. ¿Y quién era Bill Wilson? Pues vamos a ver, por describirlo, era un tipo alto, especialmente para los estándares de su época. Medía aproximadamente 1,85 m, pero es que su presencia física se sentía aún mayor debido a su complexión delgada y espigada. Con un hambre de éxito insaciable, era un hombre que lo había tenido todo en Wall Street y desgraciadamente lo había perdido todo por la botella. En aquel momento de nuestra historia vive de la caridad de su esposa Lois y sus suegros. Su salud está destruida. Ha ingresado 3 veces en el Hospital Towns de Nueva York y el médico, el doctor Silkworth, le da una noticia tremenda. Si no dejas de beber, morirás o terminarás en un manicomio en cuestión de meses. Un caso perdido, le dijo, abocado a la cruel condena de la resignación. Vamos a imaginar la siguiente escena. Estamos en noviembre de 1934. Bill Wilson está en su cocina, refugiado en su ración diaria de ginebra, que por cierto destilaba él mismo en su bañera, esperando que el mundo simplemente dejara de girar. Pero entonces suena el timbre. ¡Ting dong! Bueno, pues se levanta titubeante a abrir la puerta. Y era Evie, su viejo amigo de juergas. Pero es que lo raro, que no venía con aliento a ginebra por una vez, sino con una mirada limpia que Bill no reconoció. Bill, con la hospitalidad automática del bebedor, empuja una botella hacia él, esperando que su compañero de parrandas beba con él. Pero Evie lo rechaza. «Tengo religión», le dice con una sencillez que desarma. Y, bueno, Bill se ríe con la idea esta de que Evie, su amigo el borracho, siendo religioso, le parece el chiste del siglo. Pero la risa se le congela en los labios al notar algo innegable, y es que Evie está sobrio. No está aguantando, no está apretando los puños, ni está sufriendo. Está en paz.
Pues bien, Evie fue el alcohólico que había dejado de beber, el primer ejemplo vivo de que el método de los grupos Oxford funcionaba incluso para los casos desesperados. De hecho, fue el propio Roland el que le pasó el mensaje. ¿Os acordáis de él? El que fue a ver a Jung. Bueno, pues se sentó en la mesa de la cocina de Bill y mientras Bill bebía para evitar los temblores de las manos, Evie le entregó esta llave. Le habló de los grupos Oxford, de la idea de Jung en Suiza y de una rendición total. Le miró a los ojos y pronunció la frase que hizo que el vaso de Bill se sintiera por primera vez ligeramente pesado. Dios ha hecho por mí lo que yo no pude hacer por mí mismo, le dijo. Y en esa cocina el escepticismo de Bill Wilson empezó a desmoronarse. No era un sermón, era más bien un espejo. Evie no traía una teoría, traía un hecho. Se puede salir del infierno si otro hombre que ha estado ahí te indica el camino. Bill estaba fascinado por lo que Evie le había contado, pero su mente obsesiva y compulsiva de corredor de bolsa seguía luchando. 2 días después de esta visita, Bill ingresó por última vez en el Hospital Towns para desintoxicarse. Pero es que ahí, en medio del delirio y el dolor, Bill clamó al cielo: «Si hay un Dios, que se me muestre». Y él mismo cuenta que en ese instante la habitación se llenó de una luz blanca cegadora y Bill sintió por primera vez una paz absoluta. Pero al despertar, el miedo le asaltó. ¿Era una alucinación? ¿Había perdido el juicio? La respuesta le vino de un libro que Evie le había dejado la noche anterior en la mesilla: Las variedades de la experiencia religiosa de William James. A ver, Andrea, cuéntanos un poquito más acerca de este libro. Pues sí, este es un punto de inflexión vital. William James es uno de los padres de la psicología moderna en Estados Unidos y este libro viene a explicar que a lo largo de la historia miles de hombres habían sido transformados por experiencias religiosas o espirituales, teniendo así un puente entre el escepticismo del siglo XX y la espiritualidad antigua. Exacto. Y Bill devoró esas páginas comprendiendo algo fundamental. Bueno, primero, que no estaba loco. Este libro le enseña que no importaba qué era esa luz, sino que funcionaba. Gracias a William James, Bill dejó de buscar explicaciones lógicas y empezó a confiar en el pragmatismo espiritual. Es decir, que creas en lo que creas, si te mantienes sobrio, es tu verdad. Lo que había experimentado es lo que a veces llamamos el don de la desesperación. Pero cuidado, porque el despertar espiritual de Bill en el hospital no fue el final del camino, sino un comienzo accidentado. Bill salió de allí con una energía arrolladora, se creía un cruzado, se dedicó durante meses a recorrer los muelles y hospitales de Nueva York intentando convertir, por así decirlo, a otros alcohólicos con su historia de la luz blanca y el cambio de personalidad. Pero el resultado fue un desastre. Ni uno solo de esos hombres a los que intentó ayudar dejó de beber. Y Bill se sintió frustrado. Incluso el doctor Silkworth le dio un consejo que cambiaría su estrategia. Bill, deja de predicarles sobre la luz blanca. Háblales de la enfermedad, de la alergia física, de la obsesión mental, le dijo. Háblales de que se están muriendo. Solo cuando estén aterrados por la ciencia aceptarán tu solución espiritual. Y con esa lección de humildad recién aprendida, y todavía sin haber logrado que nadie más se mantuviera sobrio, a Bill le sale una oportunidad de negocio en Akron, Ohio. Bill viaja a Akron esperando recuperar su fortuna de Wall Street, pero el negocio fracasa. Se queda solo en una ciudad extraña, con tan solo $10 en el bolsillo y un bar que le susurra desde el vestíbulo del hotel. Y es ahí, en ese momento de máxima debilidad, donde se da cuenta de la gran verdad. Si no encuentro a otro como yo, con quien hablar, el que se va a emborrachar soy yo. Pero sigue tú, por favor, querido Tony. Claro que sí, Manu. Bill no buscó en los bares, buscó en un directorio de iglesias que había en ese vestíbulo del hotel. Y llamó a un clérigo, el reverendo Tunks. Le hizo una pregunta inusual. Le dijo, más o menos sería algo así como: buenas noches, soy un alcohólico de Nueva York y necesito ayudar a otro alcohólico para mantenerme sobrio. ¿Conoce usted a alguien? Tras varias llamadas fallidas, contactó, según los reportes, ¿no?, con
Henrietta Seiberling. No sé si lo pronuncio bien, pero era una mujer muy activa en los grupos Oxford de Akron. Y ella, al oír esta urgencia, ¿no?, de Bill, exclamó: usted es un maná del cielo. Porque ella conocía perfectamente al candidato ideal, que era un cirujano de la ciudad que estaba perdiendo su carrera y su vida por la bebida. Y aquí ocurre el giro de guión más importante de nuestra historia. Entra en escena el Dr. Bob, un cirujano de prestigio. Era un pilar de la comunidad que paradójicamente pues vivía en una celda invisible de terror y ginebra. El encuentro en la cocina de Henrietta es dramaturgia humana. Porque Bob llega arrogante, ¿no? Dándoles 15 minutos tienen ustedes. Y Bill rompe completamente el protocolo, ¿sabes? No le habla como un paciente, le habla como un colega de naufragio. Ya. Esa noche, pues Bill le regaló a Bob algo que el dinero no podía comprar, que era la ausencia de juicio. Cuando Bob se tomó su última cerveza, el 10 de junio, para que el bisturí no le temblara, en el quirófano no lo hizo por voluntad, sino porque ya no estaba solo. Claro. Acababa de nacer el concepto de padrinazgo, o sea, la primera red de ayuda desinteresada. Tras aquel encuentro, en junio de 1935, el doctor Bob y Bill Wilson ya no perdieron más el tiempo. No se quedaron teorizando o hablando de filosofía. Empezaron a visitar el Hospital Municipal de Akron, buscando en las salas de caridad a otros desahuciados, gente con su mismo problema. Y allí encontraron al tercer hombre, a Bill D. Era un abogado que pensaba que nunca volvería a ver la luz del sol. Al poco tiempo ya eran 3, luego 5, luego 10, 30. Este periodo, la verdad que fue un experimento caótico. No se llamaban Alcohólicos Anónimos en aquel momento, eran simplemente la sección de alcohólicos de los grupos Oxford. Se reunían en las casas de Akron y Nueva York, imagínate, en medio de la Gran Depresión, compartiendo café y desesperación. Y pronto surgió una fricción necesaria. Los grupos Oxford tenían reglas muy, muy estrictas, ¿no?, de pureza y religión, como comentábamos antes. Sin embargo, los borrachos que Bill traía de los muelles de Nueva York eran rebeldes, ateos o simplemente hombres que no soportaban el ambiente de los salones elegantes. Claro. Bill Wilson comprendió una verdad sociológica fundamental. El mensaje necesitaba un lenguaje propio. Y esto, para finales de 1937, Bill contó cabeza y se dio cuenta de un hecho asombroso, porque al menos 40 hombres llevaban un tiempo limpio. Y un tiempo considerable, sin beber. Uh-huh. El experimento se había convertido en una realidad científica y espiritual. Pero bueno, como pasa muchas veces, el crecimiento trajo el miedo. ¿Y cómo evitar que el mensaje se distorsionara? ¿Cómo ayudar a los que estaban en otras ciudades? Bill sabía que la tradición oral no bastaba. La historia nos cuenta que en medio de una profunda precariedad económica y con la urgencia de quien sabe que la muerte acecha en cada esquina, Bill decidió que debían poner su método por escrito. Y bueno, así es como llegamos a esa noche fría en la calle Clinton. Con la experiencia de esos primeros 40 hombres en la memoria y la presión de un grupo que empezaba a dividirse entre los creyentes y los escépticos, Bill Wilson tomó su libreta, amarilla me la imagino, ajada, y él sabía que si no codificaba el milagro desvanecería, desaparecería. Bill escribió los 12 pasos en aproximadamente 30 minutos, casi como si le fueran dictados. Wow. Aquí, Tony, si te parece bien, me gustaría recuperar a nuestro escritor francés, Joseph Kessel, porque creo que hace una descripción de los 12 pasos que podría resultar sencilla de entender para nuestros oyentes. Escribe Kessel que la primera etapa es la derrota absoluta, los 3 primeros pasos. Es el momento en el que el hombre admite que su voluntad es ceniza. Explica que el adicto debe capitular ante la evidencia, es impotente ante el alcohol. Pero en esa rendición también nace la esperanza, la decisión de confiar en algo más grande que uno mismo.
sea lo que sea, para que ponga orden en el caos. Luego viene la llamada cirugía del alma, los pasos 4, 5, 6 y 7. Y aquí la cosa se vuelve valiente. El adicto hace un inventario minucioso de sí mismo. Deja de culpar al mundo y empieza a cartografiar sus propios miedos y defectos. Es la limpieza profunda de la casa. Y ya la tercera etapa es la reparación del pasado, pasos 8 y 9, que viene a decir que no basta con el remordimiento, que se le explica que el programa exige volver al mundo real, buscar a las víctimas de nuestra enfermedad y reparar el daño. Si robaste, devuelves. Si mentiste, confiesas. Como el tercer paso de los grupos Oxford, ¿os acordáis? Pues es el acto de justicia que permite al hombre volver a caminar con la frente alta. Y finalmente, la vigilancia y el servicio, que son los pasos 10, 11 y 12. Kessel comprendió que el milagro es un contrato diario. Hay que seguir examinándose cada noche. Hay que buscar contacto con lo trascendente a través de la oración y la meditación. Y sobre todo, hay que entregar lo recibido. Solo podemos conservar lo que tenemos en la medida en que lo compartimos con otras personas. Escribió Kessel lo siguiente: he visto a hombres enfrentarse a sus crímenes con una serenidad que ya querría para sí un monje tibetano. Es la esencia. Los 12 pasos no son para que dejes de beber, que también, sino para que aprendas a vivir de nuevo, un día a la vez. Y el concepto, por cierto, de un día a la vez, que es muy interesante, resulta revolucionario. Y nos viene de la influencia de Emmett Fox y su énfasis en el pensamiento positivo. Fox enseñaba que el pensamiento es una llave y que el cambio de personalidad viene de vivir solo por hoy. Y es que le resulta difícil a un adicto comprometerse a dejar de consumir para siempre. Pero hacerlo por 24 horas resulta más factible. Sí, de hecho hay una anécdota sociológica muy, muy, muy importante en este proceso, Emmanuel. Bill Wilson originalmente usaba un vocabulario mucho más religioso, pero en el grupo de Nueva York, como había apuntado Tony antes, había ateos y agnósticos bastante ruidosos. Discutieron durante horas y al final Bill introdujo la frase Dios tal como nosotros lo concebimos. Años después, en su libro Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad, Bill admitió que en aquel momento estaba furioso por las críticas, pero que con el tiempo comprendió que aquella discusión fue inspirada por la providencia. Comprendió que si no hubiera cedido, Alcohólicos Anónimos habría sido una pequeña secta más que probablemente habría desaparecido en lugar de la confraternidad universal que es hoy, con presencia en más de 180 países, con más de 115.000 grupos y que sostienen más de 2 millones de reuniones semanales. Eso es muchísimo. Lo que empezó con 2 hombres en una cocina es hoy una red que no duerme, donde en cualquier lugar del planeta, en este preciso segundo, alguien le está extendiendo la mano para salvar a otro. Enorme, impresionante. Y una anécdota más, Andrea. Bill tuvo a un sacerdote jesuita como mentor espiritual durante muchos años, el padre Edward Dowling, quien le hizo ver a Bill, esto es interesante para nuestros oyentes de Radio María, que los 12 pasos tenían una similitud asombrosa con los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Y bien, esta historia continúa, porque al cruzar el Ecuador del siglo XX, el panorama de la adicción se vuelve mucho más complejo. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambia. Por un lado, miles de soldados regresan del frente con heridas físicas y psicológicas profundas, habiendo sido tratados con morfina y otros opiáceos. Por otro lado, la industria farmacéutica vive un boom. Aparecen las pastillas para la felicidad, los barbitúricos para dormir y las anfetaminas para aguantar el ritmo de esta reconstrucción social. Y además, el alcohólico empezaba, gracias a Alcohólicos Anónimos, a ser visto con cierta simpatía y compasión, pero es que el adicto a las drogas era tratado como un criminal o como un degenerado moral. En los años 40 y 50, si tenías un problema con los estupefacientes, no ibas a un grupo de apoyo como los alcohólicos, sino que ibas a la cárcel o directamente a hospitales. Y aquí, si os parece bien, vamos a detener nuestro camino unos instantes para escuchar algo de música. El cantante americano Johnny Cash interpreta The Junkie's Prayer, la oración del junkie, como quien ha vivido la adicción en sus propias carnes.
y en el momento de mayor desesperación se dirige a Dios. Escuchamos al maestro. Everybody that really knows what's going on in this country, the people that control the news media, that are on the news media, are saying that the narcotics problem has reached epidemic proportions. And everybody looks at the young people and talks about the young people when they talk about narcotics. Well, there are those of us, too, that know that the narcotic problem is not just with the young people. The problem is in most all age groups, especially those who are past the teenage. I would like to do you a song that's got a heavy, powerful message. The message is that after the thrill that you get from a pill, or from the pot, or from the shots, there is a horror that comes later. And you might think it's in bad taste to do something like this for television. You might think that something like this should not be done. But I would say if it would save one person from the horrors that come after the thrill, it would have been worth it. This bed that I lay on is narrow and cold. The sickness inside me, it tears at my soul, and the devil awaits me. He calls me his son, for he knows I'm cornered and too weak to run. For I soon must return to a gutter of thrill, where joy is the needle or a bottle of pills, where a man welcomes misery like an old friend from home, that he uses and abuses till the misery is gone. My mind's filled with torture, my body's in pain, but the needle is warm as it sinks in the vein, in just a matter of seconds my mind will be free from the coldness and darkness that dominates me. But the freedom is short-lived. Again I'm alone. I must find the pusher, but my money is all gone. Then the cycle of horror starts over once more. Oh God, don't let me suffer that misery no more. Hemos escuchado la oración del Junkie por Johnny Cash. Mis compañeros de estudio me comentaban lo estigmatizada que está la palabra junkie, que viene de basura, ¿no? Sin duda, una buena introducción para el siguiente bloque de nuestro programa.
Si te acabas de incorporar, estás escuchando Voces de la Esperanza. Hablemos de adicciones. Hoy narramos la historia de los 12 pasos con la inestimable ayuda de Tony Carrera. A ver, Doni, ¿por dónde íbamos? Después de esta maravillosa canción, ¿no?, de Johnny Cash, mira, vamos a trasladarnos, si te parece, a un lugar frío, la granja de narcóticos en Lexington, Kentucky. Era una prisión hospital, ¿no?, federal. En 1947, un miembro de Alcohólicos Anónimos llamado Houston S. decidió que el mensaje no podía detenerse en el alcohol. De hecho, ayudó a los internos a formar un grupo llamado Adictos Anónimos. Uno de esos internos era Danny C., que al salir de Lexington llevó esa semilla a Nueva York. Esto fue en 1949. Y ahí fundó el primer grupo, bajo el nombre de Narcóticos Anónimos. Pero bueno, el entorno en aquel entonces era hostil. En aquella época, pues los adictos tenían prohibido por ley reunirse entre ellos. Las primeras reuniones de Narcóticos Anónimos eran, pues, literalmente actos de resistencia civil. Ya. La policía vigilaba las puertas y el simple hecho de compartir tu dolor podía llevarte de vuelta a una celda. Madre mía. Debido a esta presión legal y a la falta de estructura, esos primeros grupos en Nueva York pues casi desaparecieron. Pero la llama viajó a California y allí, bueno, aparece la figura que el archivo histórico lo define como el arquitecto definitivo. Voy a decir su nombre completo, era James Patrick Keenan, aunque mucho más conocido mundialmente como Jimmy K. Ah, claro, claro. Él nació en 1911 en Paisley, Escocia, en el seno de una familia de fuertes raíces católicas irlandesas que decidieron emigrar a Filadelfia cuando Jimmy tenía aproximadamente 11-12 años. Uh-huh. Por cierto, que antes de que las drogas y el alcohol devastaran su vida, Jimmy llegó a entrar en el seminario con la intención de ser sacerdote. Ajá. Aunque, bueno, finalmente abandonó los estudios eclesiásticos. Esa formación espiritual marcó toda la estructura de lo que después sería Narcóticos Anónimos. Nos movemos ahora a 1953, junto a otros pioneros en Sun Valley. Tomó una decisión ahí que cambiaría la medicina y la sociología para siempre. Decidió que Narcóticos Anónimos no sería un espejo de Alcohólicos Anónimos, sino una entidad con identidad propia. Claro. La genialidad de Jimmy fue lo que hoy llamamos el cambio del primer paso o el cambio del paso 1. Mientras que en Alcohólicos Anónimos se hablaba de alcohol, Jimmy insistió en que en Narcóticos Anónimos se hablara de la enfermedad, de adicción. Sí, es fascinante, Tony, porque en 1953, cuando Jimmy K plantea este cambio, la palabra adicción apenas se utilizaba. Él fue un pionero del lenguaje. Al elegir este término, le quitó protagonismo a la jeringuilla o a la pastilla y lo puso en el alma del sufriente. Jimmy comprendió décadas antes que la medicina moderna que la adicción es una sola enfermedad que se manifiesta de muchas formas. Y la verdad que esto fue un hallazgo que permitió que el mensaje fuera universal. Pues mira, hay una anécdota desgarradora en los registros históricos sobre el anonimato en Narcóticos Anónimos. Existen fotos, ¿no? Y en esas primeras fotos de prensa de los años 50, a diferencia de los miembros de Alcohólicos Anónimos, que ya empezaban a ser vistos pues con cierta simpatía, ¿no?, los miembros de Narcóticos Anónimos aparecían o de espaldas o con bolsas en la cabeza. Y no era por vergüenza, sino por supervivencia. Si sus rostros pues aparecían en el periódico, perdían sus empleos o eran arrestados de inmediato. Fue en este fuego de persecución donde se forjó la identidad de Narcóticos Anónimos. Ya cerca de 75 años después, se ha convertido en una confraternidad que salva vidas diariamente en 145 países y tiene cerca de 80.000 reuniones semanales. Impresionante. Su adaptabilidad cultural es impresionante, como también lo es su adaptabilidad terapéutica.
¿No es así, Andrea? Sí, absolutamente, Tony. Los 12 pasos se aplican de hoy en día para todo tipo de adicciones. Existen grupos para jugadores, para comedores compulsivos, para deudores, para adictos al sexo, a la tecnología, para dependientes emocionales y también para todos los familiares afectados por la adicción de sus seres queridos. Impresionante. Pues para cerrar el círculo os voy a contar algo bastante entrañable. Y es que Bill Wilson, el redactor de estos 12 pasos, en enero de 1961, o sea, 30 años después de esa despedida entre Roland Hazard y Carl Jung en Zúrich, sintió la necesidad de escribirle una carta a Jung que paso a leeros. Querido Dr. Jung, escribe ya el viejo Bill, esta carta de gratitud se ha demorado mucho tiempo. Usted no lo sabía, pero aquel alcohólico al que usted trató, Roland Hazard, volvió a América y nos trajo su mensaje, que solo una experiencia espiritual transformadora podía salvarnos. Usted tuvo la humildad de reconocer ante él que la psicología no tenía respuesta. Y esa honestidad suya, Dr. Jung, fue la que encendió la mecha. Hoy, gracias a que usted se hizo a un lado para dejar paso a lo trascendente, miles de nosotros hemos regresado de la muerte. Le escribo para que sepa que su lugar en la historia de nuestra recuperación es único y que jamás le olvidaremos. Bonito, ¿verdad? Sí. Gratitud. Pues con este bonito colofón me gustaría despedirme de ti, Tony, y agradecerte muchísimo esta inestimable contribución. Muchísimas gracias a ti, Manuel. Porque han de saber nuestros oyentes que este programa ha requerido de mucho estudio y ha bebido de muchas fuentes, así que te lo agradezco de corazón. Y si os parece bien, Andrea y Tony, nos vamos a despedir en oración, con una plegaria que ilustra de maravilla el programa de hoy, la oración de la serenidad. Aunque hoy es el símbolo universal de los 12 pasos, su origen nos lleva a la pluma del teólogo estadounidense Reinhold Niebuhr, cerca de 1932. Cuenta la historia que los primeros miembros de Alcohólicos Anónimos la descubrieron por casualidad, en un obituario del Herald Tribune de Nueva York en 1941. Quedaron tan impactados por su síntesis perfecta que decidieron imprimirla en tarjetas y distribuirla. No era solo una oración, era la estructura misma de la recuperación resumida en 3 conceptos: la aceptación, el valor y la sabiduría. Hoy esta oración abre y cierra todas las reuniones de 12 pasos del mundo. Y ahora, allí donde estés, en tu coche, en tu salón o en una habitación de hospital, y también os invito a vosotros, Tony y Andrea, os invito a que nos unamos y recemos estas palabras que tantas vidas han sostenido. Juntos, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Qué maravilla, qué maravilla. Yo siempre que la escucho digo que si todos nos aplicáramos esta frase en nuestro día a día, el mundo funcionaría muchísimo mejor, sin duda. Bueno, queridos oyentes, si al escucharnos os habéis sentido identificados, si creéis tener un problema de adicciones o pensáis que algún ser querido podría tenerlo, por favor, pedir ayuda. Solo no se puede. Escríbenos a vocesdelaesperanza@radiomaria.es. Tu correo será tratado con la más absoluta confidencialidad y estaremos encantados de leerte y orientarte. Podéis volver a escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de la web radiomaria.es o en vuestra plataforma de podcast favorita. También os esperamos en nuestras redes sociales, Radio María España o Radio María Spain. Y atentos porque el 28 de marzo, de forma excepcional, no habrá programa por un cambio puntual en la parrilla, pero estaremos de vuelta con vosotros el sábado 11 de abril a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, donde entrevistaremos al padre Francisco Javier Bronchalo, un sacerdote con un poderosísimo mensaje de esperanza sobre la adicción.
contárselo a quien creáis que le pueda servir. Estas han sido las voces de la esperanza. Hasta pronto. Adiós. Así termina Voces de la Esperanza, un programa que ha dirigido Emmanuel Lehmann.